El sheikh multimillonario puso a todos a prueba en árabe, y nadie esperaba que el silencio lo rompiera una niña, la hija de una simple limpiadora. Su respuesta lo cambió todo. Suscríbanse y escriban en los comentarios desde dónde nos ven. La luz de la mañana caía sobre los suelos de mármol del Northbridge Cultural Hall, con un resplandor que parecía casi sobrenatural, como si el edificio mismo quisiera anunciar que ese día sería distinto a todos los demás. El mármol pulido devolvía el brillo del sol en destellos dorados que se movían con cada paso, con cada sombra, con cada pequeña alteración del aire. Aquel lugar había sido construido para impresionar, para recibir a diplomáticos, artistas, empresarios y políticos que se movían por el mundo como si fueran dueños de él. Sin embargo, en medio de ese escenario de grandeza, había una pequeña figura que apenas llamaba la atención, un punto silencioso en un paisaje de lujo. Era Emma Carter, sentada en una vieja silla de madera, junto a la puerta de servicio que casi nadie usaba, salvo el personal de limpieza y manutención. Sus piernas colgaban sin tocar el suelo, y en sus manos sostenía un libro tan usado que las esquinas parecían haberse suavizado con los años. El libro había pertenecido a su abuelo, y ella lo tocaba con una reverencia que no tenía nada que ver con su edad. Como cada mañana, esperaba allí a que su madre terminara de preparar los pasillos antes de que el personal administrativo llegara, esperando, sin quejarse, perdida entre las páginas como quien se esconde en una casa propia. Sus ojos seguían líneas en árabe, luego en inglés, luego en francés, como si esos cambios de idioma fueran tan naturales para ella como respirar. A su alrededor, el edificio comenzaba a despertar. Se escuchaban pasos apresurados, voces que se mezclaban con el eco del espacio y el aroma del café que alguien había servido demasiado temprano. Todos tenían prisa. Todos parecían formar parte de un engranaje complejo y perfectamente organizado, excepto Emma, que permanecía allí, serena y silenciosa, como si viviera en un mundo paralelo que solo ella podía ver. Su madre, Caroline Carter, aparecía y desaparecía entre puertas con su cubo, sus guantes y la expresión concentrada de quien sabe que cualquier error podría costarle el empleo. Era una mujer delgada, con un rostro cansado pero noble, y unos ojos que, cuando miraban a su hija, se suavizaban de un modo que contrastaba profundamente con la dureza de su rutina. Llevaba años trabajando en el hall, siempre la primera en llegar, siempre la última en marcharse. Su vida había sido un constante recoger lo que otros dejaban atrás. Manchas, polvo, restos de fiestas diplomáticas, huellas de gente demasiado importante para detenerse a mirar a quienes hacían posible su comodidad. Y sin embargo, aunque cada día parecía igual al anterior, dentro de Caroline vivía una preocupación silenciosa, casi opresiva. Temía que Emma creciera rodeada de grandeza sin poder acceder nunca a ella, condenada a una vida de invisibilidad semejante a la suya. Soñaba con algo distinto para su hija, algo mejor, algo que rompiera el círculo al que ella misma había quedado atada. Pero Emma no era una niña común, aunque el mundo no lo supiera. Sabía 8 idiomas, aprendidos no en clases privadas ni con profesores prestigiosos, sino con los cuadernos amarillentos de su abuelo Henry Carter, un lingüista militar que había viajado por medio mundo y había dejado tras de sí no dinero, no propiedades, sino algo más valioso: conocimiento. Emma lo absorbía con una facilidad que sorprendía incluso a Caroline, aunque nunca lo decía en voz alta. La niña pasaba horas enteras estudiando los diarios, los apuntes, los diagramas de fonética, textos que la mayoría consideraría difíciles incluso para un adulto especializado. Era como si el abuelo hubiera dejado un mapa secreto que solo ella podía descifrar. Y aún así, Emma jamás alardeaba de ello. Más bien lo ocultaba. Sabía que destacar, para alguien como ella, no siempre significaba reconocimiento. En el mundo que la rodeaba, un talento fuera de lo común podía despertar dudas, burlas o incredulidad. Era más seguro mantenerse en silencio, ser la sombra que nadie cuestiona. Cada página que leía era un refugio, cada idioma una puerta más allá de los muros invisibles que la sociedad construía a su alrededor. El hall ese día estaba especialmente agitado.
Caroline había escuchado en el amanecer que llegaría una delegación de los Emiratos Árabes Unidos, una de las más influyentes en materia de cultura y desarrollo internacional. El ambiente estaba cargado de expectativas, nervios y una tensión sutil que se filtraba por los pasillos. Los trabajadores caminaban con más rapidez. Los administradores repetían órdenes y revisaban detalles como si su vida dependiera de ello. Emma levantó la vista de su libro en varias ocasiones, observando el ir y venir de gente que parecía no tener tiempo ni para respirar. No entendía todos los procedimientos, pero sí entendía la urgencia. Algo importante estaba por suceder, algo lo suficientemente grande como para alterar la rutina del edificio entero. El sol avanzaba lentamente por los pasillos cuando se escucharon los motores en el exterior. Aunque Emma estaba lejos de la entrada principal, incluso ella percibió el cambio en la atmósfera, una mezcla de respeto instantáneo y ansiedad. Las puertas automáticas se abrieron y el eco llegó hasta donde ella estaba sentada. Se inclinó un poco, intentando escuchar mejor, y por un momento dejó de mirar el libro. Sin saber por qué, tuvo la sensación de que aquel día no sería como los demás. Algo dentro de ella, una especie de intuición profunda, le susurró que lo que estaba por venir no solo cambiaría la rutina del edificio, sino su propio destino. Los pasos se multiplicaron, las voces se elevaron, y el movimiento acelerado de los trabajadores del hall le confirmó que la delegación ya estaba dentro. Aunque Emma no podía verlos, sí escuchó sus voces, y lo sorprendente fue que las entendió. No eran palabras en un árabe estándar, sino un dialecto específico, la variante emiratí que había estudiado por pura curiosidad en los cuadernos de su abuelo. Las inflexiones, la cadencia, los sonidos, todo era familiar. Durante un instante, sintió un estremecimiento inesperado, como si los años de estudio secreto se hubieran convertido de pronto en algo real, tangible, presente. No sabía aún que ese pequeño estremecimiento sería el primer paso hacia un camino que transformaría su vida para siempre. El murmullo creciente que recorría los pasillos del Northridge Cultural Hall no tardó en confirmarse. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos acababa de atravesar las puertas principales. Aún desde el rincón apartado donde Emma se encontraba, podía escuchar el eco de los saludos formales, los pasos firmes de los guardaespaldas y el ajetreo contenido del personal que intentaba mantener una apariencia de control aunque sus rostros delataban la tensión. Aquella presencia extranjera y poderosa parecía transformar el aire mismo, como si el edificio entero se acomodara para recibir a quienes, en otros lugares del mundo, eran tratados casi como realeza. La niña levantó la cabeza lentamente, aún con el libro en las manos, dejando que su mente conectara cada sonido con lo que conocía del dialecto que hablaban los visitantes. Cada frase que pronunciaban era para ella clara, comprensible, casi musical, como si estuviera escuchando un idioma que se había vuelto parte natural de su memoria. Lo que para los demás era un obstáculo insalvable, para Emma era un paisaje familiar. Sin embargo, permaneció inmóvil, observando con cautela, consciente de que nadie esperaría que una niña como ella entendiera nada de lo que estaba ocurriendo. A pocos metros, su madre Caroline seguía limpiando una barandilla de metal con tanto cuidado como si hubiera sido de oro puro. El sudor le perlaba la frente, no tanto por el esfuerzo físico como por el nerviosismo. Sabía que la presencia de una delegación tan influyente significaba que cualquier error podía poner en riesgo su puesto. Además, en la mañana había corrido un rumor preocupante. El intérprete especializado en el dialecto emiratí se había quedado atascado en otro estado debido a cancelaciones de vuelos. Sin un traductor, el acuerdo cultural que debía firmarse ese día se encontraba en serio peligro. La sala completa dependía de una comunicación precisa, de una representación impecable entre idiomas y culturas, de matices que solo un profesional experimentado podía manejar. Caroline sintió que la angustia se le clavaba en el pecho, porque había visto a directores perder su calma por menos que eso, y sabía que la responsabilidad acabaría cayendo sobre quienes siempre eran más vulnerables: los empleados de mantenimiento, los asistentes, la gente invisible. Mientras tanto,
Emma no dejaba de escuchar. Los visitantes conversaban entre ellos sobre la importancia del acuerdo que estaban por firmar, sobre el valor simbólico de unir dos naciones a través del intercambio cultural, sobre los años de preparación que ese proyecto había requerido. La niña comprendió cada matiz, cada inflexión. Sabía que el dialecto emirati tenía sonidos que no existían en otras variantes del árabe. Sabía que las palabras de cortesía podían tener significados distintos según el contexto. Sabía incluso cuando alguien estaba preocupado detrás de una expresión formal. Esa sensibilidad había crecido dentro de ella durante años, sin que nadie la guiara, únicamente con la ayuda de cuadernos y grabaciones antiguas. Aún así, nunca imaginó que un día escucharía ese dialecto pronunciado frente a ella, en un edificio que no era ni un campo militar ni una universidad, sino un lugar donde una niña como ella simplemente esperaba sentada. La agitación del personal se intensificó cuando uno de los directores del hall apareció corriendo por el pasillo, intentando mantener una sonrisa diplomática, mientras sus ojos revelaban puro pánico. Los integrantes de la delegación preguntaban por el traductor, y las explicaciones apresuradas no parecían convencerlos. Algunos comenzaban a impacientarse, otros exprimían sus teléfonos en busca de soluciones alternativas. Pero todos sabían que encontrar a alguien con conocimiento profundo del dialecto emirati no era tan sencillo como contratar a un hablante de árabe estándar. Los malentendidos podían surgir con facilidad, y en una negociación tan delicada, cualquier error lingüístico podía interpretarse como falta de respeto o incompetencia. Emma observó cómo el ambiente se volvía más tenso, cómo las voces se hacían más cortantes, y cómo su madre bajaba la mirada, temiendo que un desastre inminente arrastrara todo consigo. El corazón de la niña comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por algo distinto, algo que nunca había sentido de esa manera. Una certeza extraña empezó a crecer en su interior, como si su mente y su instinto se alinearan en un mismo punto. Ella entendía todo lo que estaba ocurriendo. Podía ayudar. Lo sabía con absoluta claridad, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de su pecho. Pero al mismo tiempo, algo la detenía. La timidez que la había acompañado siempre, el temor a hacer algo indebido, la idea de que una niña nunca debía interrumpir asuntos de adultos, mucho menos asuntos internacionales, la sostuvo clavada en el asiento durante algunos segundos que parecieron horas. Pensó en su madre, en lo que diría si la viera junto a diplomáticos. Pensó en el abuelo, que a menudo escribía que el conocimiento no debía usarse para presumir, sino para servir. Y pensó, finalmente, en lo injusto que era que tantas personas importantes estuvieran atrapadas por un obstáculo que para ella no representaba ningún desafío. Un miembro del equipo del hall informó a la delegación que el traductor tardaría varias horas en llegar. La respuesta fue un silencio tenso, cortante, pesado, tan fuerte que incluso Emma lo sintió como un golpe. En ese instante, sin que supiera exactamente cómo, se puso de pie. Dejó el libro sobre la silla, respiró profundamente y avanzó unos pasos hacia donde se encontraba el grupo. Su corazón seguía golpeando con fuerza, pero su mente estaba clara más que nunca. Cada paso parecía un desafío, como si caminara contra un viento invisible que le recordaba que estaba rompiendo todas las reglas que siempre habían gobernado su vida. Caroline la vio de reojo y abrió los ojos con sorpresa, pero antes de poder detenerla, la niña ya estaba frente a los hombres de túnicas blancas y miradas inquisitivas. Ellos no la vieron al principio. Eran demasiado altos, demasiado ocupados, demasiado acostumbrados a tratar con adultos. Pero cuando Emma habló, el sonido de su voz corta y precisa los obligó a girarse. Y no fue simplemente que hablara, fue que lo hizo en su dialecto, con una pronunciación clara, respetuosa, exacta. Ese primer saludo, formulado con la cortesía adecuada y en el tono perfecto, cayó como un rayo en medio de la confusión. Hubo un momento en que todo se detuvo. Los empleados del hall quedaron paralizados. Algunos de los visitantes fruncieron el ceño, pensando que tal vez habían malinterpretado lo que escucharon. Otros abrieron los ojos con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Y Caroline, incapaz de moverse, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Emma sostuvo la mirada del líder de la delegación, un hombre alto, de barba plateada y porte imponente, y repitió con calma lo que había dicho,
añadiendo una frase más para explicar que entendía la situación y quería ofrecer ayuda. El silencio que siguió fue distinto del anterior. Ya no era un silencio crispado, sino uno lleno de incredulidad. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, no por burla, sino por interés genuino. Sus ojos oscuros se fijaron en ella con una intensidad que habría hecho temblar a cualquier adulto. Pero Emma no retrocedió. No sentía miedo, sino una serenidad profunda, como si hubiera encontrado por fin el lugar donde debía estar en ese instante. La delegación se miró entre sí. Unos mostraban sorpresa, otros escepticismo, y algunos parecían incapaces siquiera de procesar lo que estaban presenciando. Caroline avanzó con torpeza hacia su hija, pero un asistente del hall la detuvo con un gesto respetuoso, temeroso de interrumpir lo que estaba ocurriendo. El director del edificio, pálido y con la boca entreabierta, no sabía si debía intervenir o dejar que la situación fluyera. Todo pendía de un hilo que nadie entendía. Entonces el líder de la delegación dio un paso hacia la niña. Su voz, cuando habló, resonó profunda y grave, formulando una pregunta tan compleja que incluso muchos hablantes nativos del árabe habrían tenido dificultades para comprenderla. Lo hizo a propósito. Quería saber si lo que había oído era real o simplemente una coincidencia sorprendente. Emma escuchó la pregunta sin pestañear, la procesó en cuestión de segundos y respondió con una fluidez perfecta. No solo contestó, añadió una breve explicación contextual para darle precisión a su respuesta, tal como lo habría hecho un analista lingüístico experimentado. Fue entonces cuando los rostros de los presentes cambiaron. Ya no había solo sorpresa, sino un respeto silencioso, profundo, casi solemne. La niña que siempre había pasado desapercibida acababa de romper un muro invisible que separaba su mundo del de ellos, y lo había hecho con la naturalidad de quien respira. En ese momento, aunque Emma aún no lo sabía, su vida acababa de tomar un rumbo que nadie podría haber previsto. El silencio que siguió a la respuesta de Emma se prolongó unos instantes más, como si el propio edificio necesitara tiempo para comprender lo que acababa de ocurrir. Los miembros de la delegación emirati se observaban entre sí, algunos con asombro, otros con una cautela casi analítica. La niña permanecía inmóvil, con las manos juntas y la mirada firme, consciente de que había cruzado un umbral del que no podría volver atrás. Su madre seguía paralizada a unos metros, incapaz de intervenir, dividida entre el temor y un orgullo tan inesperado como abrumador. Fue entonces cuando el líder de la delegación, el jeque Said bin Rashid Al Nahyan, ladeó levemente la cabeza, como un gesto de reconocimiento que en su cultura equivalía a una reverencia hacia el talento. Aquella pequeña inclinación marcó un antes y un después, porque en ese gesto se encontraba la confirmación de que la niña había sido vista, realmente vista, por uno de los hombres más influyentes presentes. Un asistente del hall se apresuró a ofrecer explicaciones, tartamudeando entre excusas improvisadas y frases vacías sobre circunstancias extraordinarias. Pero el jeque levantó la mano con suavidad, pidiendo silencio, y su mirada se dirigió de nuevo hacia Emma, con una mezcla de curiosidad y respeto. Fue él mismo quien solicitó que la niña los acompañara a una sala privada para evaluar correctamente sus capacidades. Nadie se atrevió a contradecirlo. El director del hall, pese a su desconcierto, asintió repetidas veces, incapaz de oponerse a una petición que provenía de alguien cuya presencia bastaba para modificar el ritmo del edificio entero. Caroline sintió cómo su corazón se encogía cuando vio a dos asistentes invitar a Emma a seguirlos hacia la escalera que conducía al nivel superior. Su impulso inicial fue ir tras la niña, pero temió que interferir pudiera interpretarse como una falta de respeto. Aún así, un guardia se giró hacia ella y, con un gesto cortés, le indicó que podía acompañar a su hija. Ese pequeño permiso fue suficiente para que Caroline sintiera que las piernas le temblaban, como si la mezcla de alivio y miedo la debilitara. Caminaron juntas detrás de los delegados, aunque Emma lo hizo con la serenidad de quien entra a un lugar conocido, mientras su madre avanzaba con la timidez de quien pisa territorio ajeno, demasiado lujoso, demasiado distante, demasiado prohibido. El piso superior del Northbridge Cultural Hall era un mundo distinto al que Caroline conocía.
Las paredes estaban revestidas de paneles tallados que representaban escenas culturales de distintos países. Los tapices, gruesos y suaves, amortiguaban cada paso. El aire llevaba el aroma del café árabe y el incienso que quemaban en discretos quemadores de bronce. Era un ambiente pensado para decisiones diplomáticas de enorme importancia. Un lugar donde no se admitían titubeos ni errores. Caroline se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en un sueño ajeno. Emma, en cambio, parecía observar cada detalle con la calma de alguien que no se intimida fácilmente. Fueron conducidas a una gran sala de reuniones. En el centro había una mesa larga, cubierta de documentos, carpetas oficiales y sellos diplomáticos. Varios representantes esperaban allí, entre ellos un asesor lingüístico que había viajado con la delegación. Sus expresiones oscilaban entre la duda y la impaciencia. No confiaban aún en la habilidad de una niña, pero tampoco podían ignorar lo que habían presenciado. El jeque tomó asiento, cruzó las manos y, con voz serena, pidió que entregaran a la niña el primer documento que necesitaban traducir con urgencia. Un asistente dudó antes de extenderle la carpeta. Era gruesa, con varias páginas llenas de texto técnico y referencias culturales propias del Golfo. Emma la tomó con ambas manos, la abrió con cuidado y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se movían de izquierda a derecha con rapidez, siguiendo cada frase, cada acento, cada estructura lingüística que se escondía entre las líneas. No había prisa en su movimiento, pero tampoco vacilación. Parecía que más que leer, estaba escuchando una melodía que conocía desde hacía tiempo. Caroline observaba desde una esquina de la sala, incapaz de respirar con normalidad. Temía que su hija se confundiera, que cometiera un error y se ridiculizara ante todos. Pero al mismo tiempo, veía algo en ella que jamás había notado de manera tan evidente. Una seguridad interna, una claridad extraña que la hacía parecer mayor de lo que era. Cuando Emma cerró finalmente el documento, el silencio se hizo más profundo aún. El jeque la miró fijamente y le pidió que explicara el contenido, y lo que siguió dejó a todos sin palabras. Emma no se limitó a traducir palabra por palabra. Explicó los conceptos, los términos culturales, los matices implícitos en el texto. Habló con una fluidez sorprendente, como si llevara años trabajando en diplomacia. Su voz era suave, pero firme. Ningún concepto la hizo tropezar, ninguna frase la obligó a dudar. Los presentes escuchaban en absoluto silencio, algunos inclinándose hacia adelante para no perder ni una sola palabra. Cuando terminó, el asesor lingüístico se llevó una mano al mentón, impresionado de una manera que no intentó ocultar. El jeque, por su parte, parecía más intrigado aún que antes, como si estuviera presenciando algo que rozaba lo imposible. Pero el momento decisivo llegó cuando uno de los ministros de la delegación entró en la sala. Era un hombre de expresión seria, con un porte que reflejaba años de responsabilidad. Había venido a supervisar las negociaciones personalmente, y no estaba dispuesto a aceptar que una niña se encargara de una tarea tan delicada. Apenas fue informado de lo sucedido, frunció el ceño con escepticismo evidente. Solicitó inmediatamente un segundo documento, uno mucho más complejo, redactado con términos antiguos, referencias históricas y un vocabulario reservado para especialistas. Si la niña realmente poseía el nivel que decían, debía demostrarlo con algo que incluso los expertos solían tardar horas en descifrar. El ambiente se tensó de nuevo mientras Emma recibía el nuevo texto. Caroline sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser estable. Emma, sin embargo, abrió la carpeta con la misma calma que antes y comenzó a leer. A medida que avanzaba, sus labios se movían apenas, como si procesara mentalmente cada estructura lingüística de manera instintiva. Algunos de los presentes intercambiaban miradas nerviosas. Otros cruzaban los brazos esperando una inevitable equivocación. Pero cuando la niña levantó finalmente la vista, demostró que el desafío no había sido un obstáculo, sino solo una página más. Explicó el contenido con la misma precisión con la que lo había hecho antes, pero esta vez añadió referencias culturales, interpretaciones históricas y observaciones lingüísticas que dejaron al ministro completamente desconcertado. Incluso corrigió una anotación marginal que estaba escrita de forma ambigua y que podría generar confusión en el acuerdo final. El ministro necesitó varios segundos para encontrar una reacción.
No había arrogancia en su rostro, solo una inesperada admiración que luchaba contra el orgullo de un hombre acostumbrado a tener siempre la razón. Cuando terminó, el jeque Said habló. Sus palabras fueron breves, pero su tono no dejaba dudas. Lo que habían presenciado era extraordinario. Miró a Emma con una expresión que mezclaba solemnidad y respeto profundo. No estaba viendo a una niña, sino a un talento inusual, un tesoro inesperado. Y en ese instante, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron que el día había cambiado por completo. Ya no se trataba de una negociación cultural, sino del descubrimiento de una mente excepcional. Caroline sintió que sus ojos se humedecían. No sabía si debía llorar de miedo o de orgullo. Emma, en cambio, solo respiró hondo. No estaba segura de qué significaba todo aquello, pero sabía que ya no era la niña invisible que aguardaba en una silla junto a la puerta de servicio. Ese mundo, al que nunca había pertenecido, acababa de abrirse ante ella con una seriedad que habría intimidado a cualquiera. Y aún así, caminaba hacia él con la misma calma con la que pasaba las páginas del libro de su abuelo. Cuando Emma terminó de explicar el segundo documento, la sala permaneció sumida en un silencio casi reverencial. No era el silencio incómodo de quienes no saben qué decir, sino una quietud profunda, cargada de una comprensión nueva e inesperada. Los ojos del jeque Said Ban Rashid Al Nahyan se mantuvieron fijos en la niña, no con sorpresa ya, sino con un respeto que pocas veces se veía dirigido a alguien tan joven. El ministro que había puesto a prueba su capacidad seguía con la mirada perdida en las hojas del documento, como si intentara entender cómo una niña de apenas 10 años había logrado analizar un texto capaz de confundir a profesionales del lenguaje. Caroline, desde su rincón, tenía las manos entrelazadas sobre el pecho. Notaba que le temblaban los brazos, como si cada uno de los minutos vividos en esa sala hubiera sido demasiado intenso para ella. No quería interrumpir, no quería llamar la atención, pero no podía negar que algo en su mundo había cambiado, quizá de un modo irreversible. El jeque se inclinó hacia adelante. Había una solemnidad inconfundible en su postura. Su voz, cuando habló, resonó con la calma profunda de quien está acostumbrado a tomar decisiones que afectan no solo a personas, sino a países enteros. Comenzó agradeciendo la ayuda imprevista que había salvado la reunión de un fracaso seguro. Después volvió su atención directamente a Emma, y fue entonces cuando la atmósfera cambió por completo. Los presentes pudieron sentir que lo que iba a decir no era un simple cumplido. El jeque explicó, con palabras medidas y respetuosas, que había dedicado años a promover la educación y la formación cultural en distintas partes del mundo, que buscaba talentos excepcionales capaces de tender puentes entre culturas y generaciones, y que pocas veces había encontrado a alguien con una mente tan extraordinaria como la de aquella niña. Después de un breve silencio, anunció su decisión. Emma recibiría una beca completa, una oportunidad académica diseñada especialmente para desarrollar su talento lingüístico a niveles internacionales. Tendría acceso a mentores de renombre, a programas intensivos, a bibliotecas especializadas, a viajes formativos y a la posibilidad de trabajar directamente con expertos en varios países de Medio Oriente. No sería una simple estudiante, sería parte de un proyecto cultural que había requerido años de construcción. Las palabras del jeque atravesaron la sala como un viento cálido. Algunos de los presentes sonrieron de manera espontánea, sorprendidos y encantados por la noticia. Caroline, en cambio, sintió que las piernas casi no la sostenían. La emoción que había intentado contener durante todo ese tiempo le regresó de golpe, como una ola que arrasa una playa tranquila. No sabía si debía llorar o reír. Pensó en los años de sacrificios, en los turnos dobles, en las noches sin dormir, en los temores silenciosos que la habían acompañado desde que Emma era un bebé. Y ahora de pronto, el mundo que siempre había estado cerrado para ellas se abría de par en par. La voz del jeque prosiguió, pero Caroline necesitó unos segundos para comprender que también hablaba de ella. Explicaba que ningún talento florece plenamente si las raíces están sometidas a la precariedad, y que por tanto, él había decidido otorgarle a Caroline un contrato estable dentro del edificio, con un salario digno, seguro médico y beneficios que le permitirían vivir sin el peso asfixiante de las deudas. La sala entera se volvió hacia la mujer, y ella bajó la cabeza,
abrumada, sin saber cómo reaccionar ante tal honor. Emma escuchó la noticia en silencio, con los ojos muy abiertos, sin terminar de entender su magnitud. No comprendía realmente lo que implicaba estudiar con los mejores lingüistas del mundo, ni lo que significaban las becas internacionales. Lo que sí entendía era la expresión en el rostro de su madre, una mezcla de alivio, incredulidad y alegría contenida. Esa expresión era suficiente para que la niña sintiera que todo valía la pena. El jeque se puso de pie y realizó un gesto característico de su cultura, uno que representaba un reconocimiento profundo hacia ambas. La reunión terminó con apretones de manos, conversaciones discretas y un ambiente cargado de una energía nueva, casi luminosa. Los asistentes se retiraron lentamente, aún procesando lo que habían presenciado. Algunos comentaban entre ellos la genialidad de la niña. Otros intentaban imaginar lo que sería de ella en unos años. Pero todos coincidían en que habían sido testigos de un descubrimiento extraordinario. Caroline y Emma regresaron juntas al piso inferior. La madre tenía la mirada fija en su hija, como si buscara comprender cómo aquella niña tranquila y silenciosa se había convertido, en tan solo unas horas, en el centro de atención de una delegación internacional. Emma caminaba a su lado en silencio, sosteniendo en sus manos el libro de su abuelo. A cada paso parecía más consciente de lo que había ocurrido, aunque aún no terminaba de asimilarlo. La gente las observaba al pasar, algunas con curiosidad, otras con admiración. El hall, que tantas veces había ignorado su presencia, parecía ahora inclinarse suavemente hacia ellas, como si el edificio mismo reconociera que algo valioso había surgido desde su rincón más humilde. Cuando por fin regresaron a casa esa tarde, la luz del sol entraba por la ventana del pequeño apartamento, bañando la mesa de la cocina con un color cálido que Caroline no recordaba haber visto antes. Quizá había estado allí siempre, pero ella nunca se había detenido a mirarlo. Sobre la mesa colocó los documentos que habían recibido: la carta oficial del programa educativo para Emma, el contrato de trabajo mejorado, los papeles del Fondo de Apoyo Económico. Emma dejó su libro a un lado y tomó asiento, observando inusualmente callada. Era como si todavía estuviera dentro de la sala de reuniones, escuchando el eco de voces solemnes que discutían libros, lenguas y acuerdos. Caroline se sentó frente a ella y por primera vez en mucho tiempo permitió que su cuerpo descansara de verdad. Su uniforme, que tantas veces había sentido como una cadena, esa noche no pesaba igual. Lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja, no con la vergüenza de la pobreza, sino con la dignidad de quien cierra una etapa que ya no tendrá que revivir. No hubo celebración ruidosa ni gritos de alegría. Madre e hija simplemente se quedaron allí, juntas, contemplando en silencio lo que habían recibido y lo que significaba. La vida que habían llevado hasta ese día, llena de limitaciones y temores, empezaba a transformarse. Emma miró su libro nuevamente y lo abrió en la primera página, donde su abuelo había escrito una frase en árabe que ella había memorizado años atrás. La repitió en voz baja, no como un ejercicio, sino como una confirmación de que su camino, por inesperado que fuera, tenía sentido. Caroline alargó la mano y la puso sobre la mesa, cerca de la mano de su hija. Emma la tomó sin decir nada. Era un gesto simple, pero contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Así terminó aquel día, sin fanfarrias, sin testigos, sin nada más que la luz suave del anochecer y dos corazones que comprendían, por fin, que el mundo había empezado a mirarlas y que la historia de Emma y la de su madre apenas estaba comenzando. Si esta historia les llegó, suscríbanse, vean los siguientes videos. Allí ya los esperan nuevos giros. Abran nuestras otras historias. Cada una es importante. Compartan este video para que lo vea la mayor cantidad de personas y escriban en los comentarios desde dónde nos ven. Es importante.